A ver, el término mercenario, como definición de la oposición en Cuba, es una designación relativamente reciente que se generalizó poco tiempo después del inicio del periodo especial provocado por la caída del campo socialista. Cuando yo era un muchacho, por regla general, a los desafectos del sistema se les llamaba gusanos, y en esa categoría se englobaba a los llamados antisociales que no se integraban al proceso político, a los que aspiraban a emigrar y a los opositores activos. En reciprocidad, los desafectos llamaban a los revolucionarios ñángara, un sustantivo peyorativo que, según el diccionario de la Real Academia Española, define a los partidarios de los gobiernos de izquierda. Los gusanos siempre formaban parte de ese sector de la población que fueron segregados, discriminados, vigilados y podían ser incluso recluidos en centros penitenciarios aunque no cometieran un delito punible. Era común, por ejemplo, que cuando los Estados Unidos realizaban maniobras en las cercanías a la isla, se movilizaba a toda la reserva y se encarcelaba a los desafectos. Eran los tiempos en que este gobierno, contando con el apoyo soviético, no prestaba especial atención a la opinión de los gobiernos de otras naciones. Y todo eso que les cuento es para ponerlos en contexto acerca de las razones por las que estimo que se sustituyó el término de gusano por mercenario, para definir a los opositores como estrategia política. Con la caída del campo socialista y la pérdida del apoyo económico de la URSS, el gobierno comenzó a prestar más atención a la opinión pública internacional debido a la necesidad de contar con el apoyo de la mayoría de la misma. Muy a su pesar, asumieron el riesgo de levantar algunas prohibiciones y de conceder algunos derechos, pero como quizás presentían, esas pequeñas libertades favorecieron el crecimiento de las organizaciones opositoras. Los que hasta ese momento eran calificados de grupúsculos ya tenían la posibilidad de divulgar su actividad y la versión oficial de la historia dejó de ser la única a la que el pueblo tenía acceso. Había que acallar las voces opositoras sin despertar críticas de toda la opinión internacional. Y debido a la necesidad de establecer una condición punible que justificara la condena legal de los opositores, es que entonces se establece la condición de mercenarios a los opositores más connotados debido a la ayuda financiera y el apoyo que recibían desde el exterior, ignorando el carácter pacífico de su militancia. Esta estrategia propició, por ejemplo, los arrestos y las condenas de la llamada Primavera Negra, en la que 75 opositores fueron condenados en juicio sumarísimo, amparado, entre otros, en el artículo 91 del Código Penal vigente en el 2003. Técnicamente, un mercenario es un individuo que vende su servicio a una potencia extranjera para participar en una guerra que puede ser mediática o armada. Así que bastó una campaña mediática adecuada para demostrar la procedencia de los fondos que recibían las organizaciones opositoras del país, sumado a la divulgación de convenientes actos de vandalismo callejero, planificados y ejecutados por personas que actúan desde los Estados Unidos por iniciativa propia o quizás al servicio del gobierno cubano para exponer a la oposición interna como mercenaria ante la opinión pública en general. Como se dice en buen cubano, el café ya estaba listo y servido. Ya se podía arrestar, juzgar y condenar a los opositores, principalmente a sus líderes, por un delito previsto y sancionado por el Código Penal. Y más aún, cualquier persona que tenga un discurso divergente al discurso oficial es calificada inmediatamente de mercenario por los simpatizantes del gobierno, aunque no se puedan demostrar sus vínculos financieros con gobiernos extranjeros. Sin embargo, en mi opinión, hay algunas consideraciones que se pueden hacer. Un ejemplo es el por qué un opositor interno se ve en la necesidad de aceptar ayuda desde el exterior. El opositor en Cuba es un paria. Muchos son profesionales de educación, la cultura, la salud, las artes, y que tienen vocación y aman a su profesión, y sin embargo han sido expulsados de sus centros laborales y se ven impedidos de encontrar un lugar adecuado para trabajar. Para sobrevivir, tendrían que aceptar empleos muy por debajo de su calificación, ya que muchas de sus profesiones están prohibidas de ejercerlas por cuenta propia. Y cuando logran insertarse en una actividad de cuenta propia, son acosados y saboteados por los inspectores y las autoridades. Esos mercenarios, aunque reciben ayuda del exterior, son patriotas que luchan por un cambio social que libere al pueblo de la opresión, la miseria y la explotación que padece.
Muy en contraste a la actitud de tales mercenarios, existen en nuestra sociedad individuos que no están al servicio de una potencia extranjera, sino que están al servicio de los poderes del Estado para ejecutar actos que van desde la violencia física hasta la difamación en los medios informativos oficiales. Esos son los esbirros. Los esbirros actúan motivados por privilegios, por estímulos materiales de diverso tipo y hasta por satisfacción propia, pero siempre con el antifaz de defensor de la revolución. La labor del esbirro consiste en violentar derechos, agredir físicamente, mentir, amenazar, intimidar, chantajear, difamar. La mayoría de los esbirros, de una u otra forma, están asociados a los poderes del Estado. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, que todos los policías son esbirros. Tampoco se puede negar la importancia de la policía en el control de la sociedad. Una sociedad sin policía se convierte en una jungla liderada por matones y delincuentes. Yo conozco policías que practican una conducta ética muy correcta. También he conversado con militares que desean cambiar de profesión y no se les autoriza la baja, ni se la pueden tomar por su cuenta, porque serían juzgados en una corte militar por desacato o peor aún, deserción. Esas personas están en una trampa de la que no pueden salir sin graves consecuencias. Un esbirro es un personaje miserable que puede estar asociado a la fuerza del orden, a la justicia o a los medios de información, o simplemente estar mezclado entre la población civil. Pero resulta muy fácil reconocer a un esbirro, aún en medio de una multitud. El esbirro disfruta ejercer el abuso de la autoridad que se le otorga. Un policía debe ser una persona mentalmente equilibrada y usa la fuerza solo para defenderse de una agresión o para neutralizar la resistencia del infractor. No responde con agresiones verbales a las ofensas e improperios de los ciudadanos, manteniendo la ecuanimidad suficiente como para advertirle de que su conducta será considerada un agravante de su delito. Un policía profesional no le teme a las cámaras de los transeúntes, porque esas grabaciones son prueba irrefutable de su correcto proceder. El esbirro asociado a la fuerza del orden utiliza su autoridad para agredir al ciudadano de obra y de palabra, antes, durante y después del arresto, incluso cuando están contenidos en interrogatorios o en sus celdas. Lo hace a conciencia y por eso le teme al lente de las cámaras. El esbirro asociado al poder mediático miente, difama y viola los derechos de privacidad de los ciudadanos en los medios masivos de información. El esbirro asociado al poder judicial aplica sentencias desmedidas y ejemplarizantes con el objetivo de destruir con toda intención la vida de sus condenados en vez de procurar su rehabilitación. El esbirro odia, denigra, disimula su cobardía, escudándose en el poder de la autoridad que le fue concedida. Y sin embargo, si el esbirro tiene la oportunidad, esconde su miserable pasado para escapar del país en busca de las libertades y derechos que antes reprimía. Este es un país donde se libra una desigual lucha entre los opositores y los esbirros que inundan nuestras calles. Una guerra a muerte entre mercenarios y esbirros. Y el desenlace de esa guerra dependerá principalmente del lado en el que tú te pongas. Muchas gracias.